fuerzas evolutivas. Una de ellas es la selección natural de Charles Robert Darwin. Fue un naturalista inglés. Realizó un viaje en 1831 en el barco conocido como Beagle, para explorar varias partes del mundo. Dicho viaje duró 5 años, y durante este recolectó importantes cantidades de materiales y observaciones de la vida natural de diferentes lugares, como las costas de América del Sur, las Islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. El estudio de la geología al inicio fue el factor que más contribuyó en el viaje a una formación sólida como investigador, y se vio influenciado por el libro de Charles Lyell conocido como Los Principios de la Geología, que lo acompañó en el viaje. Posteriormente comenta Darwin en su autobiografía: se me ocurrió leer el ensayo de Malthus sobre las poblaciones. El viaje de 5 años, la influencia de Lyell y Malthus entre otros libros permitieron que escribiera el libro El origen de las especies, el cual tardó 20 años para que lo publicara, de la cual deriva la teoría de evolución por selección natural. Es importante mencionar que al mismo tiempo en otro lugar del planeta un joven llamado Alfred Russel Wallace, naturalista por vocación, estudiaba la distribución de las plantas y animales en la India y la península malaya. Escribió un texto donde formulaba la idea de que la selección natural era el motor de la evolución. Hasta este momento Wallace no conocía las ideas de Darwin, pero sí las teorías de Malthus sobre el crecimiento de las poblaciones, la competencia por los recursos y la lucha por la supervivencia. Por acuerdo mutuo, en 1858 Darwin y Wallace presentaron en colaboración un informe sobre su teoría a la Sociedad de Linneo de Londres. Los postulados que componen la teoría de evolución por selección natural se apoyan en dos premisas. La primera es que todos los organismos descienden con modificaciones de ancestros comunes. La segunda es que la principal fuerza evolutiva es la selección natural sobre la variación individual, el principal, pero no el único. Postulados: los individuos varían en una población, los caracteres se heredan de padres a hijos, en cada generación se producen más descendientes de los que pueden sobrevivir. Los individuos que sobreviven y llegan a reproducirse son los que presentan las variaciones más favorables. Es importante mencionar que las fuerzas evolutivas se presentan en las poblaciones de individuos. La selección natural puede actuar produciendo cambios o manteniendo la variabilidad dentro de una población. La selección natural se define como la reproducción diferencial que resulta de las interacciones entre los organismos individuales y su ambiente. Los tres tipos principales de selección natural son: la selección normalizadora o estabilizadora, elimina el extremo y favorece a los intermedios de una población. La selección disruptiva, favorece a las partes extremas de la población. La selección direccional, favorece a un extremo de la población. La selección natural implica interacciones entre organismos individuales, su ambiente físico y su ambiente biológico con otros organismos. El resultado de la selección natural es la adaptación. En adaptación, la evolución se considera un proceso gradual resultado de contingencias ambientales y de la oposición vida-muerte. El ambiente y no las necesidades ni la voluntad de los organismos orienta el cambio producto del azar. Los recursos limitados del medio desatan la competencia entre los individuos, de los cuales solo sobrevivirán los más aptos. Al eliminar a algunos, el medio selecciona a los que perpetúan el linaje. Según Darwin, los organismos que están mejor adaptados a su ambiente son los que sobreviven. A este proceso de supervivencia lo llamo selección natural. Otra fuerza evolutiva es la adaptación. La teoría de Darwin nos permite explicar y entender lo que sucede con las especies y entre las especies, como, con pequeños cambios al azar en una población, mutaciones, sumado a los efectos del ambiente que actúan como presiones de selección, las poblaciones van evolucionando, cambiando para adaptarse a las condiciones en donde viven. Entonces, adaptación es el conjunto de caracteres
que permiten a los individuos que los poseen superar con éxito la presión de selección que implica una mejor eficiencia o ventaja funcional, es decir, eficacia biológica en un ambiente determinado con respecto a sus antecesores. Las adaptaciones pueden ser morfológicas, fisiológicas o de comportamiento, que se presentan en la mayoría de la población como resultado de procesos de selección natural. Hay tres tipos de adaptaciones: morfológicas o estructurales, fisiológicas o funcionales, etológicas o de comportamiento. Adaptaciones morfológicas: cambio en los organismos en su estructura externa como el camuflaje de un animal, el cambio en el color o forma, para ser desapercibido por su depredador en el ambiente donde vive. Por ejemplo, el camaleón que modifica el color y se confunde con una roca. Esto le permite no ser captado por su presa y tiene oportunidad de observarla. Por lo general son insectos, o el caso de la mariposa hoja muerta de Indonesia. Aparte del camuflaje también está el mimetismo, que es la apariencia que desarrollan algunos organismos inofensivos, para parecerse a otros que son venenosos, como la serpiente reina, que es inofensiva y es muy similar a la coralillo con los mismos colores, pero diferente acomodo, los anillos, y entre la coralillo y la reina solo hay un anillo más de color rojo en la primera. Estos mecanismos los desarrollan como defensa, o para atrapar a una presa. Adaptaciones fisiológicas: cuando los organismos alteran sus procesos fisiológicos para sobrevivir, como es la hibernación que se da en muchos animales de sangre caliente, como los osos, modifican su metabolismo durante el invierno. Adaptación etológica o de conducta: los organismos modifican su comportamiento, como es el caso de la época o temporada de reproducción. Se puede dar la migración, y en este momento hay cambios anatómicos y fisiológicos, por ejemplo, las aves, en el cortejo, las mariposas, algunos peces, entre otros. Las extinciones. Hace apenas poco más de 50 años se empezó a usar el concepto de extinción, y se hizo popular el término. La extinción es la desaparición de especies de flora y fauna silvestre. En términos de biología, es un fenómeno común resultado de un proceso en el que una especie se origina a partir de otra, la que se extingue, que ocurre en el lapso de varios millones de años. También desaparecen las especies que no logran adaptarse a los cambios que ocurren en el hábitat. Se cree que las 2/3 partes o más de las especies que han existido en el planeta se extinguieron, con relación a las extinciones que ocurrieron en el pasado de forma natural. Actualmente la extinción que está ocurriendo es a un ritmo acelerado por la actividad económica que el ser humano lleva a cabo, y no son consecuencia de la incapacidad de adaptación de las especies, ni a un proceso evolutivo. La extinción de una especie no se da de manera aislada, más bien genera una reacción en cadena. Por lo tanto, hay procesos que se verán afectados, como la estabilidad climática, la cual depende directamente de la presencia de bosques y selvas en buenas condiciones, para mantener los patrones de lluvia, regulación de la temperatura, absorción del dióxido de carbono en la atmósfera y la producción de oxígeno. La historia de la Tierra es una suma de existencia y extinción. Esto lo conocemos por el registro fósil. Se sabe que del total de especies que han existido, el 99% están hoy extintas, como los trilobites y los dinosaurios. La extinción es un proceso natural, que se puede dar de dos tipos: la que afecta a las especies en su lucha por adaptarse y sobrevivir, y esto pasa en largos periodos de tiempo, y la extinción en masa, que es en masa y es devastadora. Se conocen 5 extinciones masivas. Se describen diferentes tipos de extinción de acuerdo a sus características. La primera gran extinción. Cámbrico hace 544 millones de años. Comenzó en la era paleozoica. La vida se concentraba casi totalmente en el mar. Existen pruebas fósiles que muestran que estuvo dividida en 4 partes. La primera causó la desaparición de los trilobites más antiguos. El resto de las extinciones afectaron a los demás trilobites,
a los braquiópodos y a los conodontes. La segunda gran extinción, Ordovícico. Hace 440 millones de años se dieron dos extinciones masivas que marcaron la transición entre los periodos Ordovícicos y Silúrico que, si se cuentan juntas, fueron la segunda extinción masiva. Su causa probable fue el periodo glaciar. El primer evento ocurrió tras el cambio drástico de los hábitats marinos, al descender el nivel del mar. El segundo, entre 500.000 y 1.000.000 de años más tarde. Por lo contrario, el crecimiento del nivel de mar rápidamente. Los grandes afectados fueron los seres marinos. Desaparecieron el 50% de los corales y cerca de 100 familias biológicas, lo que representaba el 85% de las especies de fauna. Se extinguieron principalmente los braquiópodos y los briózodos, junto con trilobites, conodontes y graptolites. La teoría más aceptada explica que la primera parte de la extinción fue causada al inicio de una larga edad de hielo que provocó la formación de grandes glaciares en el supercontinente Gondwana, y, como consecuencia, bajó del nivel del mar. La segunda, en cambio, surgió tras la finalización de la edad de hielo, el hundimiento de los glaciares y el posterior aumento del nivel del mar. La tercera gran extinción, Devónico. Hace 360 millones de años, se produjo la extinción masiva del Devónico en su transición al Carbonífero, en el cual el 77% de las especies desaparecieron. Este fue un evento que probablemente duró unos 3 millones de años. Desaparecieron los corales, los acritarcos, ostrácodos, ammonoideos y algunas peces, placodermos y ostracodermos. Se extinguieron el 85% de géneros de braquiópodos y ammonoideos, gasterópodos y trilobites. En conjunto se estima que desaparecieron el 77% de las especies, el 57% de los géneros y el 22% de las familias. Las causas de esta extinción todavía no están claras. Se sospecha que fue debido a las bajas temperaturas. La cuarta gran extinción Pérmico-Triásico. Hace 248 millones de años se cree que cerca de 95% de las especies marinas se extinguió. Esta fue la catástrofe más grande que ha conocido la vida en la Tierra. Desapareció el 53% de las familias biológicas marinas, el 84% de los géneros marinos y aproximadamente el 70% de las especies terrestres, incluyendo plantas, insectos y vertebrados. Las causas son variables. El vulcanismo extremo, un impacto de un asteroide de gran tamaño, la explosión de una supernova cercana, o la liberación de grandes cantidades de gases de invernadero. Se desconocen las causas exactas, pero los paleontólogos mencionan que fueron varios eventos, que se presentaron simultáneamente, no fue una sola causa. La quinta gran extinción, Cretácico, 65 millones de años. Fue un periodo de extinciones masivas de especies, corresponde al final del periodo Cretácico y el principio del periodo Terciario. Cerca del 50% de los géneros biológicos desaparecieron, entre ellos la mayoría de los dinosaurios. Se han propuesto muchas explicaciones a este fenómeno. La más aceptada es que fue el resultado del impacto sobre la Tierra de un meteorito. La sexta extinción para muchos científicos comenzó alrededor de 10.000 años atrás con la invención de la agricultura, quizás observada por primera vez en la cultura natufía del Medio Oeste. La agricultura, entre otras actividades humanas, representa el cambio ecológico singular, más profundo en los enteros 3.5 mil millones de años de la historia de la vida. Actualmente existen más de 6.000 millones de personas, y se prevé que existe un límite superior a la capacidad de carga de humanos sobre la Tierra, de la cantidad de gente que la agricultura puede sostener, y este número se estima entre 13.000 y 15.000 millones. Sin embargo, algunas personas piensan
que este número puede ser mucho más grande. La deriva génica es una de las 4 fuerzas evolutivas, y esta actúa junto con la selección natural, la mutación y la migración, generando la evolución de las especies a través del tiempo. Dichas fuerzas alteran la composición génica con un rango de dirección, sentido y módulo propios. La deriva génica también se le conoce como deriva genética, y es el cambio de las frecuencias genéticas de una población que se da de manera aleatoria a través de las generaciones. En cada generación de organismos hay reproducción diferencial, es decir, de una población algunos individuos se reproducen, otros no, y esto se da al azar. Los que sí se reproducen, pasan sus genes a sus descendientes, y esto se da en todas las poblaciones. La deriva génica modifica las frecuencias genéticas al azar, y el otro efecto es la fijación eventual de algún alelo en la población. El efecto de la deriva genética en poblaciones grandes es casi nulo, porque los cambios tienden a equilibrarse, ya que su acervo genético cuenta con más alelos, mientras que en las poblaciones pequeñas el acervo genético es pequeño y cuenta con menos alelos. Este proceso se puede observar de 2 maneras. Cuando se establece una nueva población con pocos individuos, ya sea por cambio de hábitat, migración a una isla de parte de la población, y se conoce como efecto fundador. Como ejemplo, están los lémures de Madagascar o los pinzones de las Islas Galápagos. Contrario a esto, se puede dar otro efecto, que algunos de los alelos de la población sean nocivos o raros y la población se ve reducida. Los organismos que sobreviven en su acervo genético tienen estos alelos, el cual en la nueva generación hay probabilidad de que aumente su proporción genética. A este proceso se le conoce como cuello de botella. Por ejemplo, del elefante marino del norte. Este animal fue cazado casi hasta su extinción en el siglo XIX.